Ya inicio la grabación. Confirma, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Se está cargando. Ya, ya. Listo. Listo. Trabajemos en conceptos básicos en epidemiología de enfermedades transmisibles. Creo que algunos conceptos creo que vieron en epidemiología uno, pero ahora los vamos a utilizar ya en el manejo de transmisibles. ¿Ok? Listo. Entonces, tocayo, ayúdame leyendo esta primera diapositiva, por favor. La epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas, de Héctor Abad Gómez. La causalidad en epidemiología es el pilar fundamental que nos permite comprender las relaciones entre los factores de riesgo y la aparición de enfermedades, lo que guía nuestras intervenciones para prevenir y controlar brotes, mejorando así la salud pública. Kenneth Rodman. De que Se, están unidos. ¿Perdón? se te fue el audio. No, esperen un ratito. Ya. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ahí se te escucha mejor. ya. Estoy con un problema con mi computadora, no sé qué sucedió, así que ahorita lo voy a trabajar desde mi celular. Perfecto. Entonces, miren, a ver, estas dos, ¿cómo es? Estas dos frases tienen una verdad, ¿ok? La epidemiología tiene un impacto a nivel poblacional muy intenso. Las decisiones que un epidemiólogo tome en función de un brote, una epidemia o una pandemia son radicales. Un médico o un personal médico que maneja pacientes de manera individual, un cirujano, un clínico, un pediatra, puede errar en un paciente y eso es grave. Pero los epidemiólogos trabajamos nuestras decisiones a nivel poblacional. Por eso es lo que dice que la epidemiología ha salvado más vidas. Por ejemplo, cuando Jimena estuvo de ministra, trabajamos en todo el plan de vacunación acelerada de COVID, ¿ya? Con enfoque epidemiológico, con análisis epidemiológicos. Y eso hizo que en poco tiempo las muertes por COVID vayan disminuyendo, la transmisión vaya disminuyendo y el país se vaya recuperando en la parte económica, con una sola decisión de un grupo de epidemiólogos. Se impactó todo un país, ¿ok? Y ahora en esta segunda parte, que dice causalidad, los epidemiólogos buscamos eso, explicar las cosas cuando se produce un evento en salud, un brote, ¿ya? ¿Cómo se produjo? Porque al poder explicar esto, nosotros vamos a poder establecer las medidas de control, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede ahora? Aparece un brote de cualquier situación y lo primero que lanzan son las medidas de control, ¿o no? ¿Sí se han dado cuenta? Sin previamente hacer todo un análisis, ¿ok? Entonces, la causalidad es más importante. Listo. Entonces, con este... y a mí me falta poner una frase de un viceministro que cuando trabajábamos hace unos 10 años, cuando era director de epidemiología, el doctor Malo, decía la epidemiología es como la torre de control dentro de un aeropuerto.
Si yo no tengo epidemiología, es como no tener torre de control en un aeropuerto. La epidemiología es básico para la salud pública. ¿Ok? Ahora sí. Eh, listo. Diego, ¿qué es epidemiología? Dame el concepto, por favor. Epidemiología. Yo tengo un concepto para epidemiólogo que suelo decirle como el médico, el doctor de la población, el médico de poblaciones. El, Ok, ya, pero verán que ustedes ahorita están ya en el segundo semestre de epidemiología. ¿Qué es de epidemiología, Anita? A ver, yo, mi concepto de epidemiología es que es una rama de la medicina que estudia la eh, frecuencia y comportamiento de las enfermedades basada en los determinantes de salud Ya, y, y ayuda a prevenir a prevenir la propagación de enfermedades y su control. ok. Entonces, vamos a trabajar sobre el concepto de epidemiología. Ya, para esto, vamos a afinar los conceptos que ustedes tienen en este momento. Y para eso vamos a aplicar un caso. Siempre en mis clases inicio con un caso, porque el caso les va a poner en contexto de lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Majo, por favor, ayúdame leyendo el caso. Brote de dengue en la parroquia de Pacto. En la parroquia rural de Pacto, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, se registró un brote de dengue que inició en la semana epidemiológica 52 del año 2023. Hasta la semana 6 del año 2024 ya habían acumulado un total de 25 casos confirmados. Es importante destacar que esta es la primera vez que se reportan casos de dengue en Pacto, ya que la parroquia nunca había sido considerada como zona endémica para esta enfermedad. Hasta la semana epidemiológica 6, el brote había afectado a 3 de los 9 barrios que conformaban la parroquia, siendo el barrio Pacto centro del epicentro del brote. En este barrio, 6 de las 18 manzanas reportaron casos de dengue con una tasa de ataque del 3%. De los casos reportados, el 80% corresponde a personas del grupo de edad entre 20 y 44 años y el 60% de los afectados son mujeres, con un impacto significativo en amas de casa y estudiantes. A ver, antes de eso, antes de que continúe Majo, por favor, en el caso, vayan identificando las ideas más importantes de este problema. ¿Ok? ¿Qué es lo más llamativo que se observa en el caso? Que se hace énfasis ahí. la aparición de una enfermedad en una zona donde no se consideraba endémica. Primera, perfecto, perfecto, Diego. Primera cosa, por algo se les puso este ejercicio. Segundo, La rapidez con la que se propaga. ya, pero hay algo más. El grupo etario, ¿Qué pasa con el grupo etario? creo que es entre 20 y 44 años y que Perfecto, el no está 60% son mujeres. ya, perfecto. Entonces estamos hablando de que no, el dengue no afectó a toda la población, ¿ya? Solo a este grupo. ¿Y qué más? El Hay impacto en diferencia, las amas de casa. hay diferencia en que de las 18 manzanas de pacto, solamente 6 presentaron transmisión, las otras no. Y ahí sirve mucho la georreferenciación porque van a darse cuenta dónde está la transmisión y dónde no está la transmisión y dónde debe interactuar y dónde no debe actuar. ¿Ok? Y puede ser que esté Entonces, cerca de una zona de un río, no sé. exacto. Entonces,
al haber especificidades, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar las causas de por qué en esas manzanas hubo y en las otras no. ¿Por qué se produjo en 20 a 40 y 44 años y no en niños? ¿Por qué se presenta por primera vez en pacto? Es decir, buscar las causas. ¿Estamos claros? Nunca, nunca una enfermedad va a atacar a toda la población por igual. Jamás pasa esto. ¿Ya? Las enfermedades no se producen, no hay una transmisión homogénea en las enfermedades. Siempre hay lugares donde se van a producir las enfermedades y en otras no. Ustedes tienen que determinar por qué ahí hay esa transmisión y en el otro por qué no. Y ahí van a comenzar a darse cuenta de causas, factores de riesgo y tomar las medidas de control. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está claro esto? Perfecto. Siga abajito, por favor. Problema epidemiológico. Brote de dengue. Preguntas para reflexionar. Causalidad. ¿Cuáles podrían ser los factores causales que ha llevado a la aparición del dengue en una zona que no era considerada endémica? Y yo le ampliaría Di- esta pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para que ataque a ese grupo poblacional? Sigamos. Distribución. ¿Por qué el brote se concentra en ciertos barrios y manzanas específicas y qué factores podrían explicar la mayor afectación en mujeres, amas de casa y estudiantes? Siga. Prevención. ¿Qué medidas podrían implementarse para controlar el brote y prevenir futuros casos en la parroquia de Pacto? Este problema permitirá alcanzar el concepto de causalidad en epidemiología, identificando posibles factores de riesgo y discutiendo la implementación de estrategias de prevención y control. Listo. Más o menos ya estamos orientados por dónde vamos, ¿no es cierto? Sí, como que vamos entendiendo hacia dónde queremos llegar. Por eso ya entré con causalidad, causalidad, causalidad. Ojo, ahora sí, vamos a ver lo que es, aquí está lo que vamos a ver, definición de epidemiología, proceso de salud de enfermedad, lógica epidemiológica, medidas de prevención, método y enfoque epidemiológico. Posiblemente tengamos que ver esto en dos clases, porque ahora iniciamos pues, con el sílabus 10 obligaciones. Vamos, entonces, verán, vamos ahorita a trabajar conceptos básicos aplicados a enfermedades, a control de control, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles. Esto que en este momento les voy a indicar son los cimientos sobre los cuales ustedes van a descansar los sistemas de vigilancia, las medidas de control y programa. Por lo tanto, si ustedes aprenden bien estos cimientos, se nos va a hacer fácil sistemas de vigilancia, se nos va a hacer fácil programas de control. Listo. Ustedes me dicen, ay, Pablo, ¿para qué nos pide que hablemos sobre lo que es la definición de epidemiología? Porque en la definición de la epidemiología está de una manera sencilla los tres pasos que los epidemiólogos hacemos dentro de toda enfermedad o de todo problema de salud. ¿Ya? Por eso les hago énfasis, ¿ya? En el concepto de epidemiología, porque ahí están los tres elementos más importantes que ustedes en orden van a desarrollar como epidemiólogos. ¿Ok? Por lo tanto, he cogido una de las definiciones, la más operativa, y la vamos a desarrollar. Listo, Emilia, ayúdame leyendo la definición de epidemiología, por favor. La Organización Mundial de la Salud define la epidemiología como la ciencia que estudia la distribución y frecuencia y los determinantes de los eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud. Perfecto. Entonces, si ustedes manejan bien el concepto, entonces cuando les toque un problema en un hospital o en la comunidad, de que tienen que trabajar sobre un brote, una epidemia o prevenir
o prevenir una epidemia, me voy a acordar de lo que hay, de lo que voy a hacer en epidemiología. Primero, epidemiología es una ciencia. Por lo tanto, es inherente que nosotros los epidemiólogos, a ver, primero, ciencia, ¿qué es ciencia? Es toda disciplina que genera nuevo conocimiento, ¿ya? En el caso de epidemiología, nosotros vamos a generar conocimiento a través de qué? De la investigación. Entonces, yo voy a generar, en el caso de Pacto, el conocimiento para saber cómo se produjo la transmisión en Pacto, cómo llegó. Y eso lo hago a través de investigación epidemiológica y ese es un nuevo conocimiento, ¿sí o no? ¿Ok? Voy a estudiar y a investigar por qué en las 6 manzanas y por qué en esa población y por qué en la otra no. Investigo, ¿ya? Por lo tanto, genero conocimiento ¿para qué? Para Pacto. Porque ese nuevo conocimiento es el que me va a permitir identificar causas y me va a permitir, en función de las causas, poner las medidas de control efectivas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los epidemiólogos somos investigadores puros y lo que hacemos es investigar en campo, que es lo que trabajan conmigo, y también por eso ustedes han recibido estadística y los modelos epidemiológicos con Jime. Estudios transversales, estudios, por ejemplo, de casos y controles, etcétera, etcétera, porque son formas de investigar. Ahí ustedes van a unir. Por ejemplo, en algunas intervenciones de campo yo he tenido que hacer estudios de casos y controles, por ejemplo, para determinar las fuentes de infección, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es ciencia. Entonces, porque ustedes van a hacer investigación y van a aplicar el método científico. Segundo, ¿cómo hacemos esto? Con tres, ¿y sobre qué vamos a estudiar? Sobre los eventos relacionados con la salud. ¿Por qué no hablamos de enfermedades? Porque nosotros en epidemiología no solo vamos a trabajar en enfermedades, sino en otros eventos, como por ejemplo accidentes de tránsito, por qué se produce, investigar los accidentes de tránsito, violencia, etcétera, para generar medidas de control y disminuir accidentes de tránsito. Por lo tanto, no solo vamos a trabajar en enfermedades, sino todo lo que es evento que afecta a la salud de una población. Listo. ¿Cómo hacemos esto? Primer paso, es decir, voy a investigar a Pacto, porque yo soy un investigador, y mi primer paso es analizar la distribución y frecuencia de los casos. La distribución y frecuencia de los casos me van a decir qué población es la afectada, por ejemplo, en el caso de Pacto, de 20 a 46 años, cuáles manzanas fueron, no son todas, ¿ya? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan la información y analicen la distribución de los casos, básicamente en tiempo, lugar y persona, que eso lo vamos a ver, ustedes automáticamente ya pueden estar generando hipótesis de causas, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ver los patrones que adoptan sus datos. Entonces, cuando tenemos la base de datos de todas las personas enfermas, vamos a ver cuál es su patrón de comportamiento. ¿Dónde están? ¿En qué eh, manzanas están? ¿Ok? ¿Cuál es la población en riesgo? Por ejemplo, cuando ya sabíamos que estaban en esas 6 manzanas, automáticamente íbamos a esas manzanas y comenzábamos a ver ahí dentro los factores de riesgo. ¿Y qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos, por ejemplo, con recipientes de agua no cubiertos, había basura, había llantas. Es decir, cuando ustedes hacen el análisis, distribución y frecuencia, saben dónde están los focos de transmisión. Y ahí ustedes tienen que bajar y bajan a campo. Y si ya ustedes en el análisis identificaron esas 6 manzanas, van a esas 6 manzanas, van casa por casa y van viendo qué factores de riesgo relacionados con el dengue tienen ahí. ¿Ya? ¿Sí está claro lo que les acabo de indicar? Entonces, ustedes primero hacen el análisis de tiempo, lugar y persona, ven los patrones de comportamiento de sus datos. En función de eso, bajan a territorio y van a ver
ese comportamiento en territorio. Y ahí están las causas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Entonces, el primer paso, siempre deben analizar la distribución de los casos, porque eso me va a llevar a las causas. Y ahí está donde dice distribución y los determinantes. ¿Qué son determinantes? Factores de riesgo, los determinantes que están generando esa enfermedad o ese problema de salud. Es decir, el segundo paso, ¿qué es? Una vez que ustedes analizaron la distribución y frecuencia, pueden ya identificar posibles hipótesis de causas, factores de riesgo y determinantes asociados. Y solamente cuando tienen ya esto identificado, pueden poner ya las medidas de control específico. Es el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Colocar las medidas de control. Entonces, en resumen, 3 pasos hace el epidemiólogo. Análisis de distribución y frecuencias para ver el patrón de comportamiento de la enfermedad. En función de este patrón de comportamiento, sacar las hipótesis de causas, sacar ya las posibles causas, factores de riesgo, determinantes. Y cuando ya tengan estos determinantes, ponen las medidas de control. Pero medidas de control específicas. Y ahí hay una... ¿Por qué? Si se han dado cuenta que cuando aparecen casos de dengue, cogen y hacen, fumigan en todo lado, ¿ya? Cogen y van a todos lados, ¿ya? Hacen campañas de, ¿cómo es? ¿Cómo se llaman esto? Las mingas en todo lado, ¿ya? Y por eso no impactan, por eso no reducen los casos. Y me dicen, pero estamos haciendo, claro, pero no saben dónde tienen que intervenir. Entonces, para intervenir, ¿quién tiene que orientar? El epidemiólogo. Entonces, el epidemiólogo les va a decir con esto a los programas, aquí, en estas manzanas intervenga, en estas otras no, en estas otras hay que hacer otra cosa. En esta población hay que vacunar, en esta no. Es decir, el médico, el epidemiólogo, o sea, ustedes les van a decir a los programas una vez que hayan analizado y hayan llegado a las causas, a indicarles dónde deben intervenir, a quiénes deben intervenir y cómo deben intervenir. Y ahí van a ver los efectos de una epidemiología efectiva y comienzan a controlar los casos, que es lo que pasó con el brote de fiebre amarilla en el oriente, que nos fuimos llevando incluso dengue, y lo que pasó en Pacto. Si ustedes no tienen identificado bien estos lugares, mandan escopetazos, no impactan. Y ustedes dicen, pero estamos haciendo medidas de control y nos hace falta más personal, nos hace falta más porque no alcanzamos a todo el territorio. No hay que trabajar en todo el territorio. Ya vamos a ver más luego que no es así. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Está claro entonces los 3 pasos que tienen que dar los epidemiólogos? Diego, ¿está claro? Pablo, Anita, Majo. Sí, Pablo. Entonces, el concepto de epidemiología de aquí en adelante espero que no se me olviden, porque esos son los 3 pasos que vamos a aplicar en vigilancia epidemiológica, son pasos que vamos a aplicar en los programas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí, epidemiólogos, no se olviden este concepto. En este se están los 3 pasos. ¿Puedo pasar? Listo. Ahora bien, vamos a hablar del proceso salud-enfermedad. ¿Y esto qué es? Aunque ya han de haber visto. Para entrar en el proceso salud-enfermedad, les pido que revisen, miren este mapa de calor del 2019, en donde ustedes ven que en América del Sur, Haití y Uruguay tienen tasas similares, son las tasas más altas que tiene la región en muertes. Comenzamos ya, compañeros, a ir analizando datos epidemiológicos, ¿ok? Porque en esos datos vean patrones de comportamiento. Vean, esos colores es un patrón de comportamiento. Eso es el primer paso de los epidemiólogos, ver las frecuencias y distribuciones. Entonces, ustedes cuando preparan mapas, cuando hacen los análisis preparan los mapas, preparan curvas epidémicas, lo que vemos, lo que ustedes
¿Qué tienen que transmitir ahí en ese dato? Los patrones de comportamiento de la enfermedad en esa población, para que la gente vaya entendiendo cómo se está comportando y posiblemente a qué causas están relacionadas. Entonces aquí ustedes ven que en el patrón, Haití y Uruguay son los países de Latinoamérica con mayor cantidad de las tasas más altas de muertes en Sudamérica. Pero miren, esto de aquí son las pirámides poblacionales. Las edades más bajas, las edades más pequeñas están de aquí hacia arriba, van subiendo, de las más bajas a las más altas. ¿Dónde es más grave la muerte? Tomen en cuenta que ambos tienen las mismas tasas, ¿no? En Haití porque pueden deberse principalmente a enfermedades infectocontagiosas que son fácilmente prevenibles. Ya, pero hay algo más. Diego, está bien que es en Haití, pero hay algo más. Puede ser que en Haití hay más población joven que población adulta o población, es que no se alcanza a ver qué edad, pero En me ima- Uruguay, en Hay más Uruguay ancianos. hay más población vieja, ¿no es cierto? Sí, De acuerdo a la distribución poblacional. Este es un patrón de comportamiento. Estos patrones tienen que ustedes identificar. ¿Dónde hay mayor riesgo de muerte? ¿En Haití o en Uruguay? En Uruguay porque al estar en una edad tan avanzada tienen mayor riesgo de mortalidad, naturalmente. ¿Ya? ¿Quién tiene otra opinión? yo pensaría que en Haití porque se mueren antes de llegar a viejos. Exacto. Es más grave, ¿por qué? A pesar de que tienen las mismas tasas, el patrón de comportamiento es diferente en función del grupo poblacional. En Haití están muriendo desde niños. En cambio, en Uruguay están muriendo ya más población anciana, gente que ya cumplió su ciclo de vida, ¿ok? Gente que ya vivió. En Uruguay están muriendo jovencitos. ¿Dónde es más grave? Perdón, en Haití. ¿Dónde es más grave? En Haití. ¿De qué entonces va a depender? Vayamos pensando, ¿de qué va a depender entonces de que aquí mueran jóvenes y aquí mueran más ancianos y tiene la misma tasa de mortalidad? Vayan pensando. Vamos al siguiente ejemplo. Vean esos datos. Analicen, por favor. Esos datos les está dando un patrón de comportamiento. Vean los patrones de comportamiento. Primero, ese cuadro, ¿qué nos está indicando? Emilia, Emilia, ¿qué nos está indicando ese cuadro? Nos indica, bueno, es mi apreciación, ¿no? En Estados Unidos se nota que hay un alto número de personas que mueren por enfermedades isquémicas del corazón. Como algún rato ¿Número o Jimé tasa? Tasa. Como Ok, Jimé algún rato nos manifestó, usualmente en países, por ejemplo, desarrollados, como en este caso, tienen muchos problemas de obesidad. Entonces, tienen más problemas por enfermedades crónicas. En cambio, en países em, no tan desarrollados, se podría decir, o en este caso en nuestro país, vamos a encontrar más problemas infectocontagiosos, porque no se perfecto. realiza un correcto control. Entonces, ahí se evidencia esa diferencia. Entonces, ustedes pueden observar que en todos los grupos poblacionales hay un patrón de comportamiento o no. ¿Se ven los patrones? Cuando ustedes hagan los análisis de tiempo, lugar y persona y revisen tablas, mapas de calor, curvas epidémicas, tienen que ver los patrones de comportamiento. Esta tabla nos está dando un patrón de comportamiento en función de grupos de edad, en donde se establece que las tasas de mortalidad más altas las tiene Estados Unidos en todos los grupos, en todas las causas que ustedes pueden ver ahí. Y lo que sí nos llama la atención, Estados Unidos es la primera potencia mundial, pero tiene tasas más altas. ¿Qué estará generando esto en relación a Cuba?
¿Ya? Vayan pensando. Ya estoy dos ejercicios. Vimos lo de Haití y ¿ya? Que hay esas diferencias. Aquí hay otra diferencia también. Ya ven que las enfermedades se distribuyen de diferente manera. Miren este otro. Analicen, por favor, este dato. Ok, tocayo. Dígame. ¿Qué te dicen esos datos? Lo que yo veo aquí es que las personas que trabajan directamente en las minas tienen mayor incidencia de las enfermedades del sistema respiratorio En comparación, con las personas que están en la parte administrativa, porque la gerencia, en la gerencia lo comparan con las gerencias, pero estando en la están, misma están en la empresa. misma industria. Exacto. Entonces, yo les he puesto ejemplos de países, los dos primeros, y también ahora de grupos pequeños. ¿Por qué? Para que ustedes vean que cuando estén ustedes haciendo un análisis de una enfermedad o de un problema de salud que requieran controlar, ¿ya? Ustedes van a ver estas diferencias marcadas incluso en el territorio más pequeño, ¿ya? No solamente lo pueden ver estas diferencias a nivel de país o de provincias, ustedes van a encontrar estas diferencias en territorios pequeñitos. Por ejemplo, en manzanas, en la misma manzana yo puedo encontrar viviendas con diferentes factores de riesgo, ¿ok? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, ¿de qué va a depender que unos tengan enfermedad o salud de lo que se llama el proceso salud-enfermedad? ¿Ok? Y es un proceso que está aquí. ¿Qué es el proceso salud-enfermedad? Son las circunstancias que hacen que una población, un país, un continente, una provincia, un barrio, una casa, o cada uno de nosotros, tengamos una serie de condiciones que nos acerca más a la enfermedad, si son estas condiciones malas, o nos acercan a la salud, si estas condiciones son buenas. ¿Y cuáles son estas condiciones? Cuatro: biología, la genética, la edad, el sexo, el medio ambiente. Y cuando hablo del medio ambiente, no solamente estoy hablando del medio ambiente físico, sino el cultural, económico, político, todo lo que nos engloba alrededor nuestro, estilos de vida y los servicios de salud. Esas cuatro condiciones se llaman determinantes de salud. Y eso, y cómo se comporte en un país, en una población, en un pueblito, en una manzana, esos determinantes nos, va a, nos van a poner en una situación de enfermedad o en una situación de salud, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo tengo dengue en el país, no puedo actuar de la manera igualita, mandar el mismo receta para Manabí, la misma receta para el Oriente o la misma receta para Pacto. No, yo tengo que estudiar los determinantes del dengue y van a ver que ustedes esos determinantes en Pacto son diferentes a Manabí y son diferentes al Oriente, a pesar de que estamos hablando de qué, de la misma enfermedad. Por lo tanto, cada zona debe ser intervenida de una manera específica, no con escopetazos. Por eso, cuando andamos de escopetazos, gastamos recursos y no impactamos y el dengue sigue creciendo, por ejemplo. ¿Está claro esta idea? ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes bajen a, por ejemplo, a Pacto o vayan a hacer cualquier estudio o un hospital,
y están con un problema de una transmisible, tienen que ver sus determinantes y factores de riesgo de ese hospital, de esa población. Tienen que investigar el proceso salud, enfermedad y vida. ¿Estamos claros? Entonces, voy a poner por un ejemplo muy burdo, pero les voy a explicar lo siguiente. El pediatra, cuál es su elemento de acción? Los niños, ¿no es cierto? En el caso del epidemiólogo, ¿cuál es nuestro elemento? Es del proceso salud-enfermedad de la población que está bajo nuestra responsabilidad. Ese es nuestro estudio, ese es nuestro nivel de estudio. Es como los niños del pediatra, ¿ya? El pediatra atiende a niños. Los epidemiólogos, ¿a qué tenemos que atender? A la comunidad, pero ¿a qué parte de la comunidad? Necesito investigar cuál es su proceso salud-enfermedad, porque ahí voy a determinar sus factores y voy a poder hacer medidas de control y prevención. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Me entendieron esto? ¿Y por qué es un proceso cíclico? No es que ahora mejoro y me voy directo a salud, no. Es cíclico. En algún momento voy a tener condiciones buenas y luego malas. Miren, ¿y cómo les explico esto de que es cíclico? Miren, por favor, aquí. Miren cómo se distribuye la población desde 1930 al 2009, las tasas de mortalidad en Brasil en este periodo. Cada uno de estos colores corresponde a las codificaciones CIE-10, ¿ya? El color, el que ven aquí como cafecito, son todas las enfermedades transmisibles. El color aquí anaranjado son las neoplasias o cánceres. El amarillito de aquí son todas las del aparato circulatorio, por ejemplo, muertes por infarto, accidentes cerebrovasculares. Las que están acá arriba, causas externas, como por ejemplo violencia o accidentes de tránsito. Y en plomo, ¿qué patrón identifican aquí? Analicen esos datos. Ahí hay patrón de comportamiento. Hay un cambio en la tendencia hacia una transición epidemiológica de enfermedades infectocontagiosas a crónicas degenerativas. Perfecto. ¿Y en qué se ve esto? En la disminución aquí de las transmisibles. ¿Y de qué va a depender esto? De que en este periodo Brasil se industrializó mucho y tuvo acceso a vacunas, antibióticos, laboratorio, etcétera, etcétera, que controlaron infecciones y comenzaron a disminuir. Pero este mismo crecimiento, ya te doy la palabra, Pablo, pero este mismo crecimiento económico generó otras condiciones en sus determinantes que, si bien es cierto, favorecieron este crecimiento económico, cultural, etcétera, etcétera, político, dentro de las transmisibles, pero este mismo crecimiento generó ¿qué? Factores de riesgo o determinantes que facilitaron el crecimiento de las oncológicas y las cardiovasculares. Por esto es un proceso cíclico. Ahora sí, Pablo. ¿Qué se define como causas externas? Esto te indico, las causas externas tú vas a manejarlas en el CIE-10. Y luego tienen que revisar el CIE-10 Ok. que vienen por grupo de enfermedades. Ahí corresponden todas las causas de violencia, ¿ya? Y los accidentes de tránsito, por ejemplo, o accidentes en general. Por eso es lo que les decía al inicio, Pablín. Yo no hablo de enfermedades, hablo de problemas de salud, ¿ya? Ok. ¿Está claro entonces por qué el proceso de salud de enfermedad es cíclico? Entonces, estimados epidemiólogos, ustedes esto tienen que vigilar. Cuando ustedes tengan un problema que tienen que solucionar en una población, en un cantón, en una provincia, en el país, tienen que ver sus determinantes, su proceso salud-enfermedad. Este es su trabajo. Aquí está su trabajo. Y cuando ustedes sepan analizar bien esto, van a impactar sus medidas de control.
¿Ok? Pero, ojo, les voy a dar ahorita una pregunta de examen. Entre más desagregado tengan la información, entre más se acerquen a territorio, si ustedes tienen información del comportamiento de la enfermedad en tiempo, lugar y persona, por ejemplo, hasta barrio o hasta manzana, es mucho más fácil identificar las causas y se interviene mejor y se impacta mejor. Si ustedes analizan muy arriba, analizan a nivel ya parroquial, cantonal y peor provincial y nacional, ustedes no van a tener la especificidad del territorio. Por lo tanto, cuando ustedes vean que se presentan información muy arriba, ustedes y pongan ya medidas de control, ustedes siempre tienen que decir que esas medidas de control posiblemente no impacten, por lo que tanto ustedes van a necesitar hacer investigación en territorio para tener la información más operativa posible, más local posible. ¿Estamos claros? Y aquí ustedes van a sumar todas las herramientas de los sistemas de vigilancia y la georreferenciación, porque la georreferenciación le va a dar los puntos, los sitios donde está la transmisión. Entonces van a tener exactito dónde está, en qué manzana, en qué barrio está. Y ahí entran a intervenir. Nos vamos entendiendo hasta aquí. Perfecto. Entonces, ya saben que el proceso es un proceso dinámico, ¿ya? ¿Es social o no es social? Entonces, saquémonos de la cabeza, compas, que el proceso salud-enfermedad es un proceso biológico puro. No. Ya van a darse cuenta más adelante que para el epidemiólogo tenemos que ver la parte social, la parte medioambiental y sobre todo los estilos de vida tienen una influencia muy importante en todos los problemas de salud. Si lo vemos desde la lógica biologista pura, ustedes no van a identificar los problemas, porque ustedes lo que van a encontrar son problemas de medio ambiente, problemas sociales, problemas de estilo de vida. Esas cosas son lo que ustedes como epidemiólogos tienen que identificar en territorio para comenzar a prevenir. Por eso la epidemiología de campo es tan linda, porque nos acerca mucho al territorio, nos saca del escritorio y vamos al territorio y conocemos el territorio y vivimos y sabemos lo que está ahí. ¿Me siguen? Un epidemiólogo jamás, jamás, jamás es de escritorio, ¿ok? El epidemiólogo es campo, listo. Por eso ustedes me han de ver que yo no utilizo ni corbata ni... Siempre estoy con jean, tenis y mis polos, ¿ok? Listo. ¿Me siguen, compas? ¿Estamos claros, epidemiólogos? ¿Sí? Ok. Estos determinantes de salud fueron identificados por la LONDE. El ministro de Salud de entre 1974 más o menos en Canadá. Él hizo un estudio y donde ustedes en ese estudio identificó estos determinantes que vimos arriba, que son parte del proceso salud-enfermedad, que es la biología, el medio ambiente, estilo de vida y sistema sanitario. Y dentro de su informe sacó esta tablita. Analicen epidemiólogos de esa tabla, por favor. Vean los patrones de comportamiento, analicen. Anita,
Analice ese cuadro. A ver, de lo que le entiendo, hay mayor porcentaje de gastos del sector salud en sistemas de asistencia médica que la distribución de la mortalidad, pero en el estilo de vida aumenta la distribución de mortalidad y disminuye los gastos del sector salud, y asimismo en el medio ambiente y biología humana. Ok, ya, bastante bien. Entonces, Ujú. él se dio cuenta de que las muertes producidas en su país no estaban relacionados con uno de los, con el verde, con el sistema sanitario, que es uno de los determinantes de salud. El sistema contribuía solo con el 11% de la mortalidad del país, el más bajo. Pero, pero lo absurdo de esto es que se asignaba en cambio el 90% del sistema, del dinero, a este determinante. Mientras que el determinante que más causaba muertes, 43%, que son los estilos de vida, solamente recibía el 1,2% del presupuesto para intervención. Esto de aquí es una asignación sin análisis epidemiológico. Por eso nos va mal. Pero cuando venimos los epidemiólogos y hacemos estas correcciones, encontramos estos errores y automáticamente ajustamos. Y por eso Canadá ajustó este presupuesto y asignó más aparte de estilos de vida, y por eso ellos crearon lo que son municipios saludables, escuelas saludables, con la finalidad de mejorar ambiente y estilos de vida dentro de la población, en, en actividades de promoción y prevención principalmente, y comenzaron a disminuir las muertes. Entonces, el epidemiólogo hace esto hacemos nosotros. Les abrimos los ojos, les decimos, así se está comportando la enfermedad, ¿ya? Por eso no impactan, porque ustedes están en otro lado interviniendo. Acá es donde deben intervenir. Eso hacemos nosotros. Por eso es lo que el doctor Malo decía. Un ministerio de salud sin epidemiología es como un aeropuerto sin torre de control. ¿Quién es la torre de control? Nosotros. Nosotros somos los generales dentro de una batalla, porque nosotros somos los estrategas, los que analizamos la información estratégica y definimos lo que hace el cirujano, lo que hace el médico familiar, lo que hace el psicólogo, lo que hace la enfermera. Nosotros. Por eso se llama inteligencia epidemiológica. Nosotros estamos en el top, ¿ya? Claro que aquí, obviamente, en Ecuador no somos tan valorables de epidemiólogos, pero en Estados Unidos, los epidemiólogos son dueños del CDC de Atlanta, por ejemplo. Ellos son los que definen todo, ¿ya? Pero aquí se ha dado cosas que cuando las autoridades no se entienden y nos dan la potestad a los epidemiólogos para actuar así, i- impactamos, como lo que pasó en fiebre amarilla el año anterior, y la Majito tiene conocimiento de eso el año anterior, y fue un impacto muy fuerte que ni Colombia ni Perú hasta el momento han podido controlar. Listo. ¿Estamos claros? ¿Está claro el proceso salud-enfermedad? Por favor, todo el tiempo vamos a hablar del proceso salud-enfermedad, en vigilancia, en programas, ¿ok? Por lo tanto, por Dios, les pido de favor, todos estos conceptos básicos son los cimientos para ustedes como epidemiólogos. Si esto no lo manejan, se va a caer la casa. Ok, esta es un avance un poco mucho más más minucioso de los determinantes de la salud de la LONDE. A estos se llaman los determinantes sociales. Los de la LONDE venían como determinantes de salud. En cambio, estos determinantes sociales
Tienen la misma lógica que los 4 anteriores, pero estos vienen en esta lógica de aquí, ¿ya? Desde las personas, su estilo de vida, sus redes de apoyo, ¿ya? Y la parte externa, que son todas las condiciones sociopolíticas, ambientales, todo esto. Entonces, en estos determinantes sociales de salud que son, aquí está mucho más ampliado que los iniciales de la LONDE, ¿ya? Estos de aquí, estos determinantes, ¿qué son? Son todas las condiciones en donde ustedes, yo, su familia, nuestra ciudad, son como nosotros nos vivimos, cómo vivimos nosotros, cómo nos desarrollamos, cómo trabajamos, incluso hasta cómo morimos. Esos determinantes son los que se encuentran acá. Y estos determinantes, miren la lógica. Los que se encuentran más hacia el centro, es decir, los de edad, sexo, estilos de vida y redes sociales, esta aquí, son determinantes sociales que pueden ser modificados por la persona o por grupos. Mientras que los que están más cercanos, más lejanos, que están aquí con el color azul, estos no los podemos controlar nosotros, porque esto está ya relacionado con el poder político, económico, son quienes generan las leyes, los modelos de económicos que se encuentran aquí. Estos no los podemos controlar nosotros de manera individual. Esto se genera a través de política. ¿Estamos claros? La diferencia entre esta de aquí, que son determinantes sociales, y los de la LONDE que están acá. ¿Ya? Tiene la misma lógica, pero estos vienen más en los determinantes sociales, tienen ya una estructura mucho más detallada, ¿ya? Y luego lo vamos a ver a más detalle cómo está esto. Preguntas hasta acá. Entonces, no se olviden que los determinantes sociales son todas las condiciones, estas condiciones biológicas, ambientales, todo, y los de vida, en la cual nosotros nos desarrollamos, cómo vivimos, cómo trabajamos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por ejemplo, yo trabajo en la zona 9, pero yo vivo en, aquí en el puente 8. Yo, por ejemplo, estoy más expuesto, Dios no quiera, pero puedo tener un accidente de tránsito a movilizarme por la Rumiñahui, ¿sí o no? Eso es mi determinante, ¿ya? En cambio, yo tengo una compañera que vive a 3 cuadras de donde trabajo. ¿Se dan cuenta que el riesgo de ella es diferente al que yo tengo? Por lo tanto, eso es lo que ustedes deben determinar. Cuando tengan un problema de salud, el epidemiólogo busca las especificidades. ¿De acuerdo? Listo. Luego aquí les he puesto un video para que ustedes queden un poquito más claro. Ok. Y miren acá, los determinantes de salud, ¿ya? Generan desigualdades e inequidades. Y esto de aquí lo vamos a ver luego cuando hagamos los ajustes en los programas y cuando hagamos los análisis de tiempo, lugar y persona. Acuérdense de esto, tomen nota de esto cuando hable de equidad sobre todo. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando ajustemos la equidad a través de los análisis de tiempo, lugar y persona, van a ver cómo los programas se vuelven eficientes y efectivos. ¿Ok? Pero en este momento, cuando yo hablo de determinantes, los determinantes me van a generar en la población desigualdades e inequidades que luego vamos a ver. ¿Ya? Y un ejemplo de desigualdad e inequidad es el tren de Londres. ¿Y cuál es la inequidad? Que en la misma ciudad, aquí está el tren de Londres, miren, pero a medida que ustedes avanzan desde Canning Town hasta acá, cada población que se encuentra aquí va aumentando el tiempo de sobrevida. Es decir, las personas que se acercan más hasta estos lados de aquí viven más tiempo. Son personas que están en barrios cuyos determinantes son más saludables y por lo tanto la expectativa de vida ahí crece. En relación en la misma Londres a los barrios de acá, ¿ya? En donde
Sus determinantes son diferentes y por lo tanto la expectativa de vida es menor. Se genera generando de esta manera desigualdad e inequidad en la misma población londinense en términos de mortalidad. Estas especificidades son las que los epidemiólogos hacemos. Y cuando lo hacemos bien, amigos, amigas, compas, salvamos muchas vidas. ¿Ok? Cuando determinamos los factores de riesgo en estas personas vulnerables, salvamos muchas vidas. Por eso, el primer mensaje, la epidemiología ha salvado más vidas que la terapéutica. ¿Estamos claros? Por favor, esos somos los epidemiólogos. ¿Se dan cuenta lo importante que somos nosotros para el sistema de salud? Por favor, comiencen ustedes a identificarse como lo que son ahorita, epidemiólogos. Somos gente valiosa. ¿Estamos claros? Salvamos vida. Y la Majo, y cuando hablemos con lo que pasó de dengue, y van a ver cómo salvamos un montón de vidas con los brotes de fiebre amarilla. Listo. Ahora bien, verán que hemos visto dos cosas, ¿no? Primero, concepto de epidemiología, con sus tres elementos. Luego pasamos al proceso salud-enfermedad. Vimos que el proceso salud-enfermedad me define comportamientos diferentes en una población y en otra. Y vimos tres los determinantes. Ahora bien, miren lo que les voy a enseñar ahorita. ¿Cómo operativizo? Es decir, cómo yo ejecuto operativamente como epidemiólogo, aterrizar lo que yo aprendo en epidemiología en el análisis del proceso salud-enfermedad de territorio. ¿Sí me entendieron lo que quiero hacer? ¿Ya? ¿Cómo toda esta teoría de epidemiología, cómo lo voy a aterrizar en territorio? ¿Sí me entendieron esto? Entonces, para aterrizar la epidemiología en el proceso salud-enfermedad, es decir, que ustedes tengan la capacidad de bajar a una comunidad, a una provincia, ir a un hospital donde estamos con problemas de transmisión de alguna infecciosa, ustedes van a aplicar conceptos epidemiológicos, van a aplicar herramientas epidemiológicas, van a aplicar una serie de cosas. Pero para que ustedes lo apliquen, necesitan cumplir con estos tres pasos. Primero, tener una lógica epidemiológica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es mi razonamiento como epidemiólogo? ¿Cómo pienso? Les voy a enseñar cómo pensamos los epidemiólogos. ¿Y para qué? Principalmente para pensar en cómo logro identificar causas. La lógica epidemiológica va principalmente a buscar, a pensar cómo identifico las causas que están generando esa enfermedad. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, lo primero que vamos a ver es lógica epidemiológica. Es súper simple, pero es el primer paso y eso no lo dan en otro lado. Primero pensemos como epidemiólogos, ¿ok? Luego, cuando yo ya sé pensar como epidemiólogo y sé razonar para identificar causas, ¿cuál es la metodología que tengo que aplicar? ¿Cuáles son los pasos? Ahí está el método epidemiológico. Entonces, primero aprendo a pensar, luego aprendo a ejecutar con los pasos. Es el segundo, método. Y luego el tercero, el enfoque epidemiológico. ¿Qué es el enfoque? ¿Cómo yo voy a investigar? Una vez que ya sé la lógica y los pasos del método epidemiológico, ¿cómo yo voy a investigar en territorio? ¿Cómo voy a aplicar eso en territorio? ¿Sí está claro las cosas? Emilia, Pablo, Diego, Majito, ¿ya? Por eso son las bases, estas bases para que ustedes sepan aplicar en epidemiología, en transmisible. Entonces vamos al primero, lógica. Vamos primero a pensar. Ya tenemos un primer elemento, el concepto de epidemiología con los tres pasos. Esos tres pasos son la columna vertebral de todo lo que van a hacer, amigos.
No se olvide, en el concepto de epidemiología es la columna vertebral. Ahí están los 3 pasos. Y de esos 3 pasos se van a ir expandiendo todo. ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Entonces, primerito, vamos a pensar como epidemiólogos. Lógica. ¿Ok? Majito, perdón, Emilia, ayúdame leyendo. Lógica epidemiológica. Descripción. La lógica epidemiológica es la forma ordenada de pensar y trabajar en epidemiología para explicar por qué ocurre un evento de salud, enfermedad, brote, muerte, lesión y qué hacer para controlarlo usando evidencia. Es Perdón, el un ratito, Emilia, razonamiento gracias. Espera un ratito, Emilia. teórico. De esta parte, la pregunta ¿por qué? ¿A qué hace referencia, Pablín? A cómo deberíamos trabajar cuando hacemos un análisis epidemiológico. No, explicar el por qué ocurre el evento. ¿Qué es? El tipo de sea enfermedad, brote o muerte. No, mira la pregunta, ¿por qué ocurre el evento? Cuando dices el por qué, estás viendo causas, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, la lógica epidemiológica te ayuda a explicar el por qué se produjo ese evento. Entonces, vamos a pensar y analizar causas. Entonces, les voy a explicar cómo se analiza causas. ¿Estamos de aquí? ¿Claro, Pablo? Perfecto. Anita, siguiente párrafo. Es el razonamiento teórico que guía la interpretación de los datos y la formulación de hipótesis, causas en epidemiología. Ok. ¿Con qué le unes tú? Únele, por favor, esto con el concepto. Anita. Em, O sea, con los números que están a la... No, 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 no. Acuérdense en lo que les dije. La Es columna que se me vertebral salió son de los la... 3 pasos del concepto de epidemiología. De aquí se desprende todo. Entonces, yo quiero que esta parte de aquí, este, este párrafo, lo relaciones con el concepto de epidemiología. Ok. Mm, Te expliqué esto. Ya les dije. O sea, es el método y cómo nosotros vamos a desarrollarlo en base a las causas que explican por qué ocurrió el evento. Ya. Vuelvan a los pasos de epidemiología. Vean sus anotaciones. Pablo, tal vez Emilia. podría ser en lo que mencionabas, de que en epidemiología tenemos que buscar las determinantes de salud para entender las causas del por qué se da este tipo de enfermedad. Ya. ¿Así? Y en el concepto, ¿cómo llegabas a las causas, Emilia? Primero, revisando la distribución y la frecuencia de Exacto, esta está enfermedad. aquí. Está aquí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, con el razonamiento epidemiológico, es ver los patrones de los datos. Primer elemento primer elemento del concepto. Con ese patrón voy a tener que hipótesis de causas, porque los patrones me van a decir, estas son las manzanas, y bajo esas manzanas y veo los factores de riesgo, y genero las primeras hipótesis de causa, ¿sí o no? Segundo elemento del concepto. Por favor, revisen sus anotaciones. El concepto de epidemiología es fundamental, de ahí se desprende todo. ¿Estamos claros, Emilia? Entonces, para pensar, Pablín, Diego, Majito y Emilia, Anita me cerró el ustedes para pensar en lógica epidemiológica tienen que ver el comportamiento de sus datos. Vean los patrones de sus datos.
¿Cuáles son los patrones? En 3 elementos tienen que ver los patrones que está en el concepto: tiempo, lugar y persona. Tienen que ver el patrón de tiempo, en qué semanas se produce, en qué meses, en qué lugares, en qué sitios se produce, qué casas, qué barrios, qué provincias. Y persona, qué edades, grupo de edad, qué ocupación. ¿Me siguen? Entonces, esos son los elementos primeros para pensar en lógica epidemiológica, ver los patrones de distribución. ¿Estamos claros, Diego, Pablo, Emilia, Sí. Anita? ¿Ok? Sí, pa. Mis exámenes no son teóricos. Mis exámenes son preguntas aplicadas esto a una realidad, a un problema. ¿Ok? Entonces yo no les voy a preguntar, ¿cuáles son los determinantes? ¿A qué es un determinante? No. Les voy a poner problemas y ustedes tienen que decirme, estos son los determinantes, estos son los factores de riesgo y posiblemente estas son las causas que generan esta enfermedad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, miren, verán. Sigamos, Emilia, por favor, el último párrafo. Función. Proporciona el fundamento teórico para la investigación, incluyendo conceptos como causalidad y factores de riesgo. Perfecto. Toda la dinámica de mi clase es preguntarles. Y como vimos en el sílabus, si yo veo que no están manejando la materia, les tomo a prueba. Tomen en cuenta que por mi materia pueden perder el semestre. Por favor, esto que les doy ahorita, vayan ahora mismo o hasta mañana a hacer los mapas conceptuales, porque si no, se van a olvidar. Pero esto sobre todo les voy a preguntar todas las clases, hasta que yo vea que ustedes tengan bien los cimientos. ¿Ya? Compas, mi semestre pasan sabiendo, si no, no pasa. ¿De acuerdo? Tienen que saber esto, porque el epidemiólogo bien formado es el que va a ayudar al país. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, ¿por qué le puse la historia aquí? Por una razón. Porque aquí están las 4 fases. Hay un documento que les puse bien lindo. Si tienen la oportunidad de leerlo, les va a fascinar. De cómo la epidemiología fue cambiando. La forma de intervenir y la forma de pensar. Es decir, la lógica epidemiológica fue mejorando a través del tiempo. En ese documento le dividen a la epidemiología en 4. Esos son 4 elementos. Y es chévere ustedes ver porque en cada fase ustedes van a ver cómo pensaba la gente, cuál era su lógica y en función de su lógica cómo intervenía. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que en el primer periodo de plagas, pestes y contagios, ¿por qué se ponían estos? ¿Cuál era la lógica que se tenía en ese momento? ¿Y por qué esa lógica hacía que utilicen, por ejemplo, estos disfraces dentro de la peste de fiebre bubónica, por ejemplo? ¿O por qué a los leprosos los aislaban en guetos? ¿Por qué? Porque había una forma, una lógica de pensar y esa lógica hacía que generen algunas medidas de control. Entonces aquí los hechos más importantes fueron los contagios de miasmas y sobre todo las epidemias de esta época. Estas personas pensaban desde que era un problema religioso porque se portaron mal y personas como, por ejemplo, Hipócrates, que indicó que había miasmas, que había contaminación del ambiente. Él ya pensó en determinantes en esa época, ya pensaba algo del ambiente. Luego viene el aprendiendo a contar. Aquí aparece la estadística en el segundo que comienza, y con la estadística comienzan a ver patrones de comportamiento de las enfermedades y se dieron cuenta que, por ejemplo, las mortalidades se producían más, por ejemplo, en época invernal que en verano, por ejemplo, se moría más gente en invierno
y que se morían gente más joven, por ejemplo, y ellos tenían ya los patrones. Entonces aquí comenzaron a ver patrones y vieron ya trabajar sobre probabilidad, que es lo que ustedes están viendo con Jimena y es la estadística. ¿Ok? Aquí había una forma ya de pensar, ya veían patrones, ¿no? Y en función de eso comenzaron a utilizar la epidemiología. La tercera, y ya un poco más acá, tenemos para mí, ¿cómo es? Iron Man, mi héroe, Jon Snow. Este es el papá de nosotros. Él hizo la primero análisis de causalidad cuando controló el brote de eh, cólera en Inglaterra. Identificó la fuente que estaba matando a la gente con investigación epidemiológica. Y esta lógica le hizo actuar de una manera. Y finalmente la cuarta, ojo lo que les voy a decir, compas, porque en esto estamos nosotros. Esta cuarta se presenta ya más o menos a nivel de la Segunda Guerra Mundial en los años de 1940, 45 y 50, donde comenzamos ya a trabajar ya no solamente en las enfermedades transmisibles, porque todo en las primeros, sobre todo en las primeras épocas, más se trabajaba en transmisibles. Ya aquí comenzamos a ver las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, la hipertensión, la diabetes. Y cuando comenzamos a ver esto de las crónicas, nos dimos cuenta de algo. Y esa es la diferencia. Miren lo que nos dimos cuenta. En las tres primeras fases pensaban solo así, en una causa, un efecto. Es decir, en estas primeras tres periodos que generaron estos paradigmas, siempre pensaron en qué, en una causa. Pero cuando trabajamos ya en las enfermedades crónicas no transmisibles, salió el paradigma de factores de riesgo, que es el que ahorita ustedes manejamos como epidemiólogos. ¿Y qué vemos? Que los problemas de salud son multifactoriales. Por lo tanto, epidemiólogos, cuando ustedes bajen a hacer la investigación de campo en territorio o en un hospital, no van a ver una sola causa, van a ver que hay muchas causas. ¿Ya? Por lo tanto, esto es una pregunta de examen. Los problemas de salud son multifactoriales. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que las causas son muchas. ¿Y en qué se traduce esto? Que si yo no identifico todas las causas, no logro controlar la epidemia. Para controlar la epidemia y volverla a cero, tengo que investigar en esa población todos los factores que están relacionados y intervenirlos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar ahora en lógica epidemiológica? Siempre vamos a pensar en multifactorial, multicausal. ¿Estamos claros, Diego? Pablo, Anita, María José. Nunca vamos a pensar en una sola causa. Cuando vayamos a intervenir un problema, sea crónico o sea infeccioso, vamos a investigar hasta identificar todas las causas. Pablo. Factor y causa se los utiliza como Sinónimo. sinónimos. Sí, Sí, pero ya, ya vamos a perfecto. ver más adelante, ¿ya? La diferencia en causas que vos puedes tener determinantes y factores de riesgo, ¿ya? Pero como estamos viendo causalidad, ¿sí? En este momento estoy hablando de causas, que pueden ser factores de riesgo, determinantes. Ya vamos a ver la diferencia cuando veamos historia natural de la enfermedad. A lo que voy entonces es causas, Pablín. Entonces, en nuestra lógica, cuando vamos a un evento, siempre vamos a pensar en multicausalidad. ¿Qué pasa cuando cuando intervienen y no logran identificar todas las variables? La curva epidémica sigue subiendo. Y ustedes siguen interviniendo y la curva sigue subiendo.
Y uno dice, ¿y por qué? Pero estoy interviniendo. Tienen que analizar posiblemente hay algunas causas que todavía no lograron identificar. ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, multicausalidad es la forma de cómo nuestra lógica como epidemiólogos vamos a funcionar. Entonces, como ya falta poco tiempo para terminar, por favor, quiero que vean lo que es causa y causalidad. Lo van a revisar luego, está dentro de los documentos, porque quiero, antes de terminar, quiero que vean esta forma. Entonces, en este cuarto periodo de la historia, donde ya estamos viendo los factores de riesgo, sí me siguen, ¿no? Y Sí, donde en este periodo ya pensamos en multifactorialidad. Salieron, entonces, hay dos grupos de epidemiólogos. Todos, ¿cuáles? Los dos grupos en qué se parecen, que todos piensan en multicausalidad, pero el uno, que se llama el modelo determinista, ¿qué es lo que dice? Que cuando se presentan las causas, debe presentarse la enfermedad. Eso es de determinista. Si hay la causa, debe obligatoriamente pensar la enfermedad, y esto en algunas ocasiones no es así. Ya van a ver, ¿ok? Y en cambio, hay el otro grupo de epidemiólogos que también piensan como multicausal, pero dicen que estas causas lo que hacen es aumentar la probabilidad de que aumente o se presente o no una enfermedad. ¿Estamos claros con los dos modelos? Diego, ¿estamos claros con estos dos modelos? sí. Ya. Ambos modelos son multicausales. La única diferencia es que el uno es muy radical. Causa-efecto, se presenta porque se presenta. El otro dice no. Pues sí, esto puede ser que estas causas me aumenten o no la probabilidad. Entonces, miren, vamos a este modelo, que es el modelo de Rodman, ¿ya? En donde quiero que vean lo siguiente. Por favor, analicemos este gráfico. Vamos a hablar de tuberculosis. Cada uno de estos, causa suficiente uno, causa suficiente 2 o causa suficiente 3, ¿qué son? Vamos a suponer que este sea barrio uno, barrio 2 y barrio 3. Cada uno de estos barrios tienen cada una de estas letras es una causa que está generando ¿qué? La tuberculosis. ¿Qué ven? Que en los tres barrios hay tuberculosis, pero ¿qué ven? Que en algunos hay factores de riesgo, que en el uno sí hay y en el otro no. ¿Sí se dan cuenta? Ok. Analicen el gráfico. ¿Cuál es el que se repite en todos? La A. Ah, Ya. A ese se va a llamar la causa necesaria, es decir, ¿cuál va a ser la A? Que en esos de aquí exista ¿cuál? El Mycobacterium. A ese se va a llamar causa necesaria. Y cada uno de estos se va a llamar causa componente. ¿Qué quiere decir? Que el Mycobacterium va a tener tuberculosis en este barrio, pero con estos factores de riesgo. Por ejemplo, aquí puede haber desnutrición, puede haber hacinamiento, que aquí no hay. Aquí puede haber otras condiciones, polución, ¿ya? Drogadicción, entre otras cosas. Pero en los tres hay tuberculosis, pero los factores de riesgo son diferentes. Por lo tanto, compas, no pueden ustedes atacar a la tuberculosis por igual en todos. Tienen que actualizar, tienen que identificar la multicausalidad en cada uno de los sitios y ahí vamos a impactar. Si ustedes mandan una receta y dicen todos intervienen de la misma manera, ¿vamos o no vamos a controlar? No. Perfecto. ¿Cuál es nuestro trabajo como epidemiólogos? Analizar por lógica epidemiológica la especificidad en cada barrio y ahí vamos a controlar. Todo este grupo de causas componentes se llama causa suficiente. ¿Qué es la causa suficiente? Es el conjunto mínimo de causas que cuando están presentes van a desarrollar la enfermedad. Pero para eso se necesita que exista la causa necesaria, que es del micobacterio. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, cuando yo busco en los tres, en tuberculosis, voy a buscar los reservorios y las fuentes. Voy a atacarle a este. Y cuando le ataco, identifico a este, corto todo. Cuando ubico dónde está el micobacterio, en dónde están las personas con tuberculosis pulmonar
cuáles están con transmisión pulmonar y las ubico, corto esto. ¿Sí me entendieron? ¿Está claro, Anita? ¿Está claro, Diego? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Me Pablo, entendieron esto? Por favor, si no, yo lo repito. tal vez puedes repetir la de las causas suficientes. La causa suficiente, ¿qué es? Es la suma de todas las causas, el conjunto mínimo de causas que ya determina el aparecimiento de, en este caso, de la tuberculosis o del problema de salud. ¿Sí? Eso es, ¿sí me entendiste, Anita? Ujú. A ver, A ver, la cada causa uno, necesaria es la cada una que de es estas causas, indispensable a en ver, todos los casos. Ajá, cada una de estas causas se va a llamar causa componente, ajá. ¿ya? Pero una de estas causas componentes se va a llamar causa necesaria, porque esta es la que debe existir en todos los lugares para que se dé la enfermedad. ¿Cuál es la causa Ujú. necesaria en tuberculosis La- del micobacterio? Ujú. ¿Ya? Ahora, cuando en ese barrio yo ajusto estas condiciones mínimas de factores de riesgo y tengo el micobacterium, comienzo a desarrollar casos de tuberculosis. Y a este conjunto mínimo de causas se va a llamar causas suficientes. Entonces, esta causa suficiente uno corresponde, por ejemplo, a un barrio que tiene estas causas. En cambio, yo voy a tener otro barrio que tenga una causa suficiente 2, en donde tengo otros factores de riesgo, pero hay tuberculosis. ¿Me entendiste ahí, Anita? Pero la causa suficiente es independiente de la causa necesaria, es lo que te entiendo, o es en conjunto. La causa, ¿qué dice aquí en la causa suficiente, Anita? El conjunto mínimo de condiciones que actúan en Conjunto concierto, mínimo de estas condiciones. En este caso, ¿cuántas, solo por graficar, cuántas es el conjunto mínimo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son incluido la 5 causa causas. necesaria. Entonces, aquí está un gráfico. Aquí también tenemos 5, conjunto mínimo, por eso ya se dio la tuberculosis. Y dentro de esas 5 está la causa necesaria, que es el agente. ¿Me entendiste ahí? Sí, ahí entendí. Pablo, ¿está Gracias. entendido? Sí, Yo utilizo esta lógica cuando hago control epidemiológico, por ejemplo, en los hospitales. Ya se da un brote, veo que este es un servicio, este es otro servicio, pero tengo un brote, por ejemplo, de Acinetobacter. Le busco a la Acinetobacter, ¿dónde está? Reservorios, fuentes, y automáticamente identificado esto corto, porque le retiro al agente. Pueden quedar los factores de riesgo ahí, pero como ya no tiene el agente, ya no hay transmisión. ¿Me entendieron? Si bien es la lógica como yo analizo las causas e intervengo. ¿Está claro esta lógica, Pablín, Diego? Ok. Pero miren, en el ejemplo, con esto terminamos. Este principio de Rodman es del bloque de los deterministas, pero aquí es donde falla. El mismo análisis, pero con cáncer de pulmón. Analicen la diferencia y con eso nos vamos. Eso se da con la práctica, pero ¿qué ven ahí rápido? No sé si me puedes ayudar, Emilia o Majito. O sea, se supone que dice que la causa necesaria es la número A, pero en la población suficiente 3 no está la A. Entonces, Perfecto. ¿Qué decían los deterministas? Que si existe la causa, se da la enfermedad. En el cáncer de pulmón, la A corresponde al tabaco, pero sucede de que el cáncer de pulmón no solo se produce por tabaco, sino también se produce por cromo, por asbesto, por níquel. El 65% de los casos de cáncer de pulmón son originados ¿por qué? Por tabaco. Y el resto es originado por otras causas.
¿Para qué me sirve esto? Cuando yo haga el programa de control de cáncer de pulmón, ¿a dónde me voy a focalizar primero? Al ¿A tabaco. dónde? Al tabaco. Porque cuando yo trabaje sobre el tabaco, me voy a ir llevando ¿cuánto? El 65% de los casos. Y luego trabajo sobre el resto. Qué rico que es la epidemiología, ¿sí o no? Y ahí organizan los programas. ¿Se dan cuenta lo bonito que es? Ok, hasta aquí terminamos la clase. Retroalimentación. Por favor, lo más honesto posible. Si hay que cambiar, si no me entendieron, de una vez díganme, Pablo, hay que cambiar esto, las diapositivas están mal, etcétera, etcétera. La próxima semana me pueden decir, Pablo, de los documentos que nos entregaste, me parece que este está de más, lo que sea. Retroalimentación de esta clase, por favor, para la siguiente, ¿qué debo mejorar? Por favor, tienen toda la Creo libertad de que hablar. Creo que lo que dificultó al inicio fue lo de la computadora, que pensé que era mi computadora y por eso me puse audífonos, pero ya después que Diego dijo que también tenía problemas, entonces supongo que eso era Sí, lo que no se te escuchaba totalmente claro, pero con el audio del celular funciona perfecto. Entonces, si seguimos así con ese audio del celular, todo bien. listo. Hoy, Por lo o voy demás, a cambiar de computador. ¿Del resto estuvo todo claro? ¿En serio? A mí me gustan los cuadros y la forma de poner preguntas sobre casos reales. Me parece que uno va entendiendo más las cosas a la práctica. Ok. Por favor, preparen bien sus mapas conceptuales. ¿Se dan cuenta de que esto tienen que ustedes armarlo, sí? Y entenderlo, ¿ya? Por favor, para la próxima clase, la asistencia, ¿ya? Voy a tomar siempre preguntas, ¿de acuerdo? Todo el tiempo. Sobre todo en este primer módulo, les voy a preguntar muchas cosas hasta yo asegurar que ustedes manejan la materia. Porque aquí está la base de todo. Sí se dieron cuenta que aquí está la base de todo, sí. Muchas gracias, compas. Un gusto. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias, Pablo. Pablo. Gracias, Pablo. hasta la próxima semana. Chao, chao.